Capítulo 2. Cristo, la roca de la iglesia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 13 y 19. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta fue la pregunta que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos. No había duda alguna de que Él era el Hijo del Hombre. Todo el mundo, tanto judíos como gentiles, lo reconocía y aceptaba como tal. La pregunta que se suscitaba ahora no era sobre su identificación como Hijo del Hombre, sino sobre quién era este Hijo del Hombre. El Señor no estaba ansioso por conocer lo que los hombres decían de Él, fuera bueno o malo. Simplemente deseaba saber quién decían los hombres que era. Entonces, ¿qué era lo que decían? Los que se le oponían afirmaban que estaba poseído de demonios, o que era un hombre glotón y bebedor de vino. No consideraremos en absoluto estas palabras blasfemas, pero entre aquellos que tenían buenos sentimientos con respecto a él, había diferentes puntos de vista. Unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Nicodemo decía que era un maestro que venía de Dios. Juan 3:2. La mujer samaritana del pozo dijo que era profeta. Juan 4:19. ¿Quién era este Hijo de Hombre? Las distintas personas sostenían opiniones diversas, pero la pregunta hecha por el Señor Jesús no se detenía aquí. Lo que él quería saber realmente era esto: ¿cuán diferente era el punto de vista de los discípulos de los que tenían los demás hombres? Especialmente deseaba saber la diferencia entre el conocimiento que Pedro tenía de él y el de las demás personas. Estaba tratando de enfocar su atención en esto. La gente dice que yo soy esta clase de hombre, pero ¿qué dicen ustedes de mí? Ustedes que se consideran discípulos míos, ¿quién dicen que soy yo? Esta era la verdadera pregunta que tenía en la mente. Simón Pedro respondió a la pregunta de Jesús. Le dijo al Señor: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su respuesta era sumamente clara. En ella confesaba dos cosas con respecto al Señor. La primera confesaba que Jesús era el Cristo y la segunda que era el Hijo de Dios. En lo relativo a su persona, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. En cuanto a su obra, es el Cristo de Dios. El título de Hijo hace referencia a lo que Él es. El de Cristo habla de lo que Él hace. Hijo señala su relación con el mismo Dios. Cristo habla de su relación con el plan de Dios. Cuando se habla del mismo Señor, se lo menciona como el Hijo del Dios viviente. Cuando se habla de la obra del Señor, se dice que es el Cristo. Es el Cristo del Dios viviente, el ungido que ha sido designado especialmente para llevar a cabo el plan de Dios. Por tanto, esta es la confesión de Pedro, que también es nuestra confesión sobre el Señor Jesús. Después de la confesión de Pedro, el Señor Jesús le habló diciéndole: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta confesión ni tuvo su origen en la mente de Pedro, ni la aprendió de ninguna otra persona, sino que le fue revelada por el Padre que está en los cielos. El Señor siguió declarando: Y yo también te digo. Primero le mostró a Pedro de dónde procedía su confesión, y después hizo que sus discípulos vieran la grandeza del efecto de dicha confesión. ¿Qué le dijo el Señor a su discípulo? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta declaración del Señor Jesús nos dice cuáles son los fundamentos de la iglesia. Cuán inmensamente vital es este asunto para su cristiandad.
se halla en la médula misma de todas las cuestiones. ¿Cuál es, entonces, el fundamento de la Iglesia? El Señor nos sugiere en este pasaje de las Escrituras que la Iglesia se constituyó sobre lo que Él llama esta roca. Por lo tanto, el fundamento de la Iglesia es esta roca de la que habla el Señor. Lo que quiere decir esta roca. Ahora bien, ¿qué indica la expresión esta roca? Porque a menos que sepamos lo que significa, no seremos capaces de comprender cuál es el fundamento de la Iglesia ni ver con claridad la forma en que está construida. La roca no es otra cosa que la confesión que hace Pedro con respecto al Señor, y lo que confiesa que es el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Iglesia está construida sobre esta confesión misma, está construida sobre la confesión de los hombres y su conocimiento del Señor Jesús. Esta confesión de Pedro no le fue revelada por carne ni sangre, sino que le vino por revelación de Dios, de manera que lo que Pedro recibe no se halla en el estilo del cristianismo tradicional. No se debe a que la gente le diga que Jesús es el Cristo, el que Él lo afirme. Tampoco es porque la gente le dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente, porque Él lo dice después. Pedro tampoco pierde el tiempo en investigaciones y razonamientos hasta llegar por sí mismo a la conclusión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este conocimiento no surge del pensamiento de Pedro ni se lo sugieren otras personas, sino que le viene directamente por medio de la revelación del Padre que está en el cielo. Esta confesión no se basa en su opinión personal ni en la enseñanza de los hombres, sino en la revelación de su Hijo que Dios le hace al espíritu de Pedro. Solo de esta manera ha llegado a saber que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. La Iglesia está edificada sobre esta confesión, una confesión enraizada en la revelación de Dios, que le muestra a los hombres la persona y la obra de Cristo. Cuando el Padre que está en los cielos le revela a su Hijo Pedro, hace que éste vea cómo ciertamente Jesús es su Hijo y también su Cristo. De manera que cuando el Señor declara a continuación ante sus discípulos que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca tiene referencia directa a lo que Pedro acaba de confesar, o sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es al mismo tiempo que confesión de hombre, revelación de Dios. En resumen, esta roca no es otra que el mismo Cristo. La roca es Cristo, el Hijo del Dios viviente. En lo que respecta a la persona del Señor, Él es el Hijo de Dios. Este conocimiento les es absolutamente necesario a los hombres. El conocimiento del Señor no es tanto saber cuáles fueron sus obras, tal como las relatan los textos de los Evangelios, sino conocerlo como Hijo de Dios. Lo que los hombres ven, oyen y palpan no es suficiente, porque es mucho mayor que esto. Es nada menos que el mismo Hijo del Dios viviente. Es mucho más sencillo reconocerlo como el Hijo del Hombre. Tanto sus amigos como sus enemigos lo confesaban así, y aún lo hacen. Pero solo aquellos que han recibido revelación de Dios pueden conocerlo como el Hijo de Dios. El que una persona tenga vida delante de Dios o no, depende de que sepa o no sepa que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Observe lo que dicen otros textos de las Escrituras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Conocer a Jesucristo como el enviado de Dios es la vida eterna. Reconocerlo como el Hijo de Dios también es vida eterna. La Biblia nos dice que el Hijo de Dios es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. El Hijo de Dios es el mismo Dios manifestado en medio de los hombres, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Por tanto, si alguien quiere conocer a Dios, tiene que conocer al Hijo de Dios, porque solo lo podrá conocer a través de Él. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él. Colosenses 2:9. Porque Dios se manifiesta a través de su Hijo. La esencia misma del Hijo de Dios es el mismo Dios, y la expresión misma de la imagen de Dios es su Hijo. Jesús declararía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Juan 14:9. En otra ocasión diría: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Dios que habita en la luz inaccesible es el Padre. Dios que se ha manifestado para ser visto y palpado por los hombres es el Hijo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El Señor Jesús es la palabra hecha carne, y esta palabra en el principio estaba con Dios, y esta palabra era Dios. Juan 1:1-2. La palabra es la expresión de la persona y por lo tanto representa a esa persona. Cuando alguien habla, hace que la gente sepa qué clase de persona es. Así, el Hijo de Dios es la palabra expresada por Dios. A través de Jesús como Hijo, los hombres son capaces de comprender y conocer a Dios. El Señor Jesús es el Hijo de Dios, la expresión misma de Dios. Es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. En resumen, Él es Dios. Conocer al Señor Jesús como el Hijo de Dios es conocerlo como quien tiene la vida y la naturaleza de Dios, conocerlo como la manifestación de Dios y como el Dios mismo. Porque en realidad una persona que no conozca al Señor Jesús como el Hijo de Dios no conoce a Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Dios ha levantado al Señor Jesús de entre los muertos para declararlo Hijo de Dios con poder. Romanos 1:4. Porque es su voluntad que los hombres conozcan al Señor Jesús como Hijo suyo, y entonces lo conozcan a Él por medio de su Hijo. ¿Qué hace que confesemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios? La revelación de Dios en nosotros es la que nos capacita para tener este conocimiento. El Padre que está en los cielos es el que nos dice que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Aunque Jesús hizo muchos milagros mientras estaba en la tierra, todos los cuales eran pruebas de que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, los hombres no lo confesaban como Hijo de Dios porque vieran esos milagros realizados por Él. De hecho, muchas personas que vieron al Señor personalmente realizar esos milagros no quisieron confesar que Él era el Hijo de Dios. Además, hoy en día, las personas creen que el Señor Jesús es el Hijo de Dios sin haber visto ni siquiera un milagro. Pedro no reconoció al Señor como Hijo de Dios porque llegara a conocerlo también a través de los años en que lo había seguido. No hay nadie que tenga esa capacidad. Solo un motivo puede explicar cómo una persona pudo conocer al Señor Jesús. El Padre le da a la persona la revelación de lo alto. Puede confesar que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, haya visto milagros o no, porque el Padre de los cielos le ha dado revelación. ¿Qué es la Iglesia? Es un grupo de personas cuyos ojos han sido abiertos por Dios para que sepan que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Un conocimiento interno como este es capaz de soportar cualquier prueba. Lo que los miembros de la Iglesia han conocido interiormente no puede ser conmovido. Podrán olvidar lo que han visto o oído exteriormente, pero nunca podrán olvidar lo que han recibido de su interior. Aleluya, conocen realmente al Señor Jesús. Dios no hace solamente que conozcamos la persona del Señor Jesús, también nos concede ver su ministerio. Como ya se ha mencionado, la persona del Señor Jesús fluye de su condición de Hijo de Dios, como su ministerio fluye de su condición de Cristo de Dios. La palabra griega Cristo es Mesías, en hebreo, que significa el ungido, término que hace referencia a la obra de Dios. Observamos en la época del Antiguo Testamento que cuando las personas eran establecidas por Dios como sacerdotes, profetas o reyes, eran ungidas con aceite. Por esto el término ungido lleva en sí mismo la idea de recibir lo que Dios le confía a la persona, aceptar su envío, hacer su obra y llevar a cabo su plan. El Señor Jesús es el ungido de Dios, lo que quiere decir que el plan eterno de Dios ha de ser realizado a través de Él. En la eternidad sin comienzos, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Cuando se comienza a ejecutar el plan eterno de Dios, su Hijo se convierte en el Cristo de Dios, que es destinado a llevar a cabo este plan eterno. El Cristo de Dios es también eterno en su carácter, pero comienza con la eternidad con principio, mientras que como Hijo de Dios existe desde la eternidad sin principio. El Hijo de Dios no tuvo principio, así como Dios tampoco lo tuvo, pero el Cristo de Dios comienza cuando se lleva a cabo el plan eterno de Dios, puesto que se prepara al Cristo para el cumplimiento de ese plan. El ungido es separado para obrar específicamente para Dios.
A partir de ese momento, el Hijo de Dios se ha convertido en el obrero, mensajero y Cristo de Dios. Todas las obras de Dios, así como sus anhelos y metas, se hallan ahora sobre su Hijo, de manera que el Hijo de Dios no es ahora solamente su Hijo, sino también su Cristo. Para que un creyente le sea útil a Dios, es necesario que vea su plan eterno. Simplemente no basta con que sepa que ha pecado, que el Señor Jesús ha llevado a cabo una redención para él y que al aceptarlo a él será salvo. Un creyente así no perecerá, pero será de poca utilidad en las manos de Dios. Dios no fundó la iglesia solamente para conseguir este tipo de personas y llenarlas con ellas. No. Él ha fundado la iglesia para asegurarse un pueblo que sepa cuál es su voluntad y su plan en Cristo. Este conocimiento exige la revelación del Padre que está en los cielos. Y así vemos que el Señor Jesús es el Cristo de Dios, el ungido y la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y participa en su unción. ¿Cómo necesitamos nosotros, sus hijos, confesar al Señor Jesús como Cristo y confesarnos a nosotros mismos como cristianos? Pertenecemos a Cristo y participamos también de su unción. Un día, cuando Dios nos abra los ojos para que veamos, comenzaremos a darnos cuenta, después de haber sido creyentes por tantos años, de lo pequeño que es nuestro horizonte, y después de tantos años de labor, lo restringido que ha sido nuestro radio de acción. Tiene que venir el día en que Dios nos coloque en su unción y lleguemos a ver la gran obra que Él ha hecho. Sin embargo, lo sorprendente es que hay algunas personas que profesan haber recibido el derramamiento del Espíritu Santo y sin embargo no han entrado en la obra de Dios ni han visto el propósito con el que Dios les dio esta unción. Necesitamos pedirle a Dios que nos abra los ojos para que sepamos por qué fue ungido el Señor Jesús y por qué fue ungida la iglesia, porque el aceite que recibe la iglesia es el mismo con el que fue ungida su cabeza. La iglesia recibe su unción cuando la recibe la cabeza. Necesitamos tanto conocer al Señor Jesús como el ungido de Dios, como en su condición de Hijo de Dios. Debemos verlo como el ungido que realiza los propósitos eternos de Dios, al mismo tiempo que lo vemos como el que tiene la vida y la naturaleza de Dios. Por medio de este Hijo de Dios conocemos al mismo Dios, mientras que por medio del Cristo de Dios conocemos al plan de Dios. Si conocemos al Señor Jesús como el Hijo de Dios, pero no lo conocemos como su Cristo, seguiremos siendo incapaces de comprender para qué nos ha creado Dios, para qué nos ha salvado y qué obtendrá de la Iglesia. Por eso deberíamos tener estos dos aspectos en nuestro conocimiento sobre esta roca, nuestro Señor Jesús. Esta roca es lo que el Padre le revela a Pedro. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos muestre cuán grande es el Señor Jesús? Debemos ver esto interiormente, puesto que no se trata de nada que pueda mostrar la carne y la sangre. La sangre se relaciona con el alma, mientras que la carne se relaciona con el cuerpo. Ni el alma ni el cuerpo pueden ayudarnos a conocer a este hombre al que Dios ha suscitado. Al principio, muchas personas vieron a este hombre en la tierra, pero pocas lo conocieron. También muchas habían apiñado ante él y, sin embargo, solo unas pocas lo habían tocado. Muchas fueron sanadas, pero él, aún así, solo unas pocas lo conocieron. Qué inútiles son los pensamientos y el sentimiento del hombre en estas cosas. El Señor Jesús les dijo en cierta ocasión a sus discípulos: Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13, 16, 17. Ciertamente los discípulos del Señor fueron bienaventurados y sin embargo esto no les bastaba para estar en la iglesia como miembros del cuerpo, porque Pedro ya había recibido la bienaventuranza de la que el Señor Jesús habla en esta ocasión. ¿No había visto Pedro ya lo que los profetas y los justos querían oír? Aún así, todavía no era suficiente. Solo después de que confesó que el Señor era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, llegó al verdadero núcleo de la cuestión. El conocimiento del Señor que tenía desde ese momento era muy diferente del que tenía en el pasado. Anteriormente conocía al Señor en el exterior, pero ahora lo conocía a través de la revelación del Padre que está en los cielos. El Padre Celestial mismo era quien le había hecho saber que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este conocimiento nos viene por revelación espiritual y es interno, no externo. Por muchos años que una persona lleve asociada a los creyentes, a menos que posea este nuevo conocimiento del Señor que tuvo Pedro en ese momento, no puede convertirse en parte de la iglesia. Para que una persona se haga parte de la iglesia, tiene que recibir revelación del Padre, como Pedro.
Esta revelación celestial en su interior hace que conozca al Señor Jesús como Hijo de Dios y también como Cristo de Dios. Solo esto lo hará parte de la Iglesia. Por tanto, recordemos que la Iglesia no está construida solamente en Cristo, sino en el Cristo que Dios ha revelado. Sin revelación nadie puede conocerlo. Sin revelación nadie puede conocer al Hijo de Dios. Este conocimiento no se aprende de doctrinas ni de libros, nos viene por revelación del Padre. El Señor les dijo una vez a sus discípulos: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Lucas 19:22. Qué maravillosa es esta afirmación. Si en aquel momento no hubiéramos sido sus discípulos, le hubiéramos preguntado probablemente: ¿no te conocemos? ¿No sabemos acaso dónde naciste? ¿Es que no sabemos quién fue tu padre? ¿Y tu madre también? ¿Y tus hermanos y hermanas y tu primo Juan? ¿Acaso no supimos de las cosas de tu familia y hasta de las cosas que le pasaron a Elizabeth y Zacarías? Y sin embargo, el Señor declaró que nadie conoce quién es el Hijo, excepto el Padre. Cuando dijo que nadie, quería decir de veras que nadie. Ahora el Padre hace algo especial con Pedro, para dar a entender que Él, el Padre, conoce al Hijo para que Pedro pueda conocerlo también. Hay un conocimiento del Señor Jesús que nos viene por instrucción humana. Este conocimiento es considerado nulo e inválido por el Señor. Solo el conocimiento del Padre sobre el Señor Jesús es el conocimiento auténtico de Él, y solo Dios puede impartirle este conocimiento al hombre. Por esta razón, todos los que no han recibido esta revelación del Padre nunca han conocido al Hijo. Nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo, y nadie puede conocer al Padre de otra forma que no sea por revelación del Padre. Esta revelación del cielo es absolutamente necesaria, y la Iglesia está edificada sobre esta revelación. La Iglesia conoce interiormente a este hombre llamado Jesús, lo conoce como el Cristo, el Hijo del Dios. Este conocimiento íntimo es el fundamento de la Iglesia. Que una persona se ponga a hablar sobre la Iglesia sin este conocimiento es como que intentara cocinar con una cazuela sin fondo o sacar agua de un pozo con un balde desfondado. Este conocimiento sobre Cristo no se aprende de los hombres, viene por revelación del Padre que está en el cielo. Sobre esta roca edificaré mi Iglesia, dijo el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, la Iglesia está construida sobre esta roca y con el propósito de detener las compuertas del Hades. Debemos comprender que el Cristo que concibimos en nuestra mente no puede soportar prueba alguna, porque este Cristo conceptual no tiene ni poder ni utilidad. Bajo circunstancias favorables es posible que no se note de inmediato que es superficial, pero cada vez que se abran las puertas del Hades, se pondrá en evidencia en forma inmediata que no ofrece confianza alguna. Como no procede de Dios, no nos puede ayudar en el conocimiento de la prueba. Pedro conocía al Señor Jesús y fue probado fuertemente. ¿Cayó alguna vez? Sí, ciertamente. Pero aunque negó al Señor durante unos minutos, lloró cuando el Señor lo miró y le vino a la mente lo que Él le había dicho. Aunque estaba derrotado y había caído, tenía el conocimiento interno. Este conocimiento de Pedro es sumamente precioso, como podemos ver. Aunque cayó, gracias a su conocimiento, lloró de inmediato con un arrepentimiento sincero y genuino. El conocimiento interior del Señor Jesús lo hizo pasar por medio de la prueba. La razón por la que la Iglesia es tan fuerte es que su conocimiento de Cristo le viene por revelación del Padre Celestial y no por los conceptos de los hombres. Cristo nunca podría ser concebido realmente por la agudeza de ningún humano, ni la elocuencia de otras personas mejor dotadas nunca lo podría dar a conocer. El conocimiento de Cristo producido por la agudeza y la sabiduría del hombre no es una roca firme que permanezca. Se caerá cuesta abajo con facilidad en cuanto se le empuje ligeramente. En la Iglesia de hoy hay un gran problema por causa de aquellos cuyo conocimiento de Cristo procede solamente de la instrucción. Porque otros dicen esto y aquello, ellos también lo dicen. Este tipo de conocimiento es totalmente inadecuado. Con esto no queremos decir que la Iglesia no necesite predicar ni proclamar el Evangelio. Sin embargo, ponemos de relieve el hecho de que todo lo que se ha pasado simplemente de boca a boca y de oído es casi totalmente en vano. Si no recibimos luz del Padre que está en los cielos, si la luz que tenemos nos la proporcionan los hombres en su totalidad, un día nos sentiremos sacudidos cuando los demás sean sacudidos. Lo que sea simple doctrina vacía de revelación carece de todo valor espiritual. ¿Qué es la simple doctrina? La que es enseñada por la carne y la sangre, sin luz alguna procedente de Dios ni comunicación directa con Él, o la que ha de ser memorizada o comprendida con la mente.
Comprendamos plenamente que no es la doctrina de Cristo la que salva, es el Cristo de Dios que ha revelado. Comprendamos plenamente que no es la doctrina de Cristo la que salva, es el Cristo que Dios ha revelado el que salva. Si tenemos este Cristo, estaremos firmes, porque dentro de nosotros se hallará una revelación que hará que conozcamos al Señor en una forma verdadera, y no habrá nada capaz de sacar de nosotros este conocimiento íntimo. Cuando Pedro confesó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», el Señor Jesús declaró de inmediato: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás». ¿Por qué? Porque una confesión así no procedía de una instrucción humana, sino de la revelación del Padre Celestial. El Señor no estaba satisfecho con lo que la gente decía de Él. Lo que estaba buscando era una confesión basada en la revelación. El valor de esta confesión está en la revelación que la causó. Hoy en día es bastante fácil que una persona le diga a otra que Jesús es el Hijo de Dios. Después de unos instantes, al que ha oído quizás responda que es cierto, que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, esta confesión de fe no se basa en la revelación y, por lo tanto, no tiene valor. Para hablar con valor espiritual, la Iglesia debe de hablar por revelación. Sin ella, no hay conocimiento verdadero. Todos los que conocen a Dios reconocen la verdad de este axioma. Si a la Iglesia le falta la revelación y todo lo que tiene le viene de la tradición, está condenada al fracaso. La tradición es aquello que pasa de una boca a otra boca y de esta a una tercera. El resultado es que se aprende la enseñanza de alguien de boca de otro y se aprende una doctrina en particular en un lugar en particular. Lo que la gente tiene entonces son las enseñanzas tradicionales y nada que esté basado en la revelación. Este es el fallo de la Iglesia. No nos atrevemos a despreciar la predicación, al contrario, la queremos realzar. Sin embargo, ni la predicación ni la enseñanza pueden sustituir a la revelación de Dios. Dios quiere que nosotros recibamos revelación y también quiere que hablemos basándonos en esa revelación recibida. Tomemos como ejemplo el caso de Felipe el Evangelista. El Señor lo envió en cierta ocasión al desierto para predicarle al eunuco etíope el nombre de Jesús. Cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, el eunuco pidió que le bautizara. Felipe le dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo: «Creo que Jesús es el Hijo de Dios». Hechos 8:37. De manera que Felipe bautizó al eunuco. Algunas personas tratan de imitar hoy lo que Felipe hizo entonces. Le dicen a alguien que Jesús es el Hijo de Dios y después de media hora de predicar le preguntan a sus oyentes si cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si la persona es positiva, lo bautizan. Si se pusiera en duda su procedimiento, sin duda alguna diría algo así: Felipe hizo lo mismo, así que lo que hemos hecho es bien bíblico. Ciertamente esto es lo que la letra de la palabra de Dios dice, pero debemos preguntar con qué respaldo lo dice. Parte de lo que se habla se basa en la revelación del Espíritu Santo, como en el caso de Felipe, y por tanto alcanzará las partes más interiores del ser del oyente. Lo que hable otra persona pudiera no estar basado en esa revelación y por lo tanto no sería más que la comunicación de unas cuantas palabras. Si lo que habla el que da testimonio o el predicador o el maestro está de acuerdo con la revelación, cuando él habla, está hablando también el Espíritu Santo. Así, lo que se va diciendo irá penetrando en el corazón del oyente. Por otra parte, una persona podrá pronunciar las mismas palabras sobre Jesús como Hijo de Dios y, sin embargo, lo que diga siempre será letra muerta. Porque Felipe lo haya hecho, no quiere decir esto que necesariamente lo podemos hacer igual con el mismo grado de eficacia. Hacerlo sería simplemente imitarlo exteriormente, no sería cristianismo. Los fundamentos del cristianismo se hallan en la revelación y el conocimiento interno. Lo que es simplemente tradicional o de imitación no es cristianismo verdadero. La Iglesia se halla cimentada en la revelación. Con la revelación viene la vida. Cuando fuimos salvos no pusimos la doctrina en el lugar de la vida. Igualmente, después de ser salvos, tampoco debemos sustituir la vida con la doctrina. Si una persona solo oye doctrina y no recibe luz alguna, lo que obtendrá será doctrina solamente y no obtendrá a Cristo. Sabemos muy bien que esto no resolverá su problema vital si queremos ayudar a una persona salva. ¿Cómo podremos preguntarle solamente cuántas doctrinas conoce y no si ha recibido alguna revelación de Dios?
El énfasis que hemos puesto en la doctrina y no en la revelación tiene mucha responsabilidad en la debilidad, el fracaso y la esterilidad de la Iglesia. ¿Cómo podría evitar ser débil la Iglesia si la estamos cargando continuamente con tantas doctrinas y todas ellas han sido transmitidas de uno a otro sin revelación interna alguna? La roca es la confesión de Pedro. La Iglesia está edificada sobre esta roca que es Cristo, el Hijo de Dios. Esta roca es la revelación que Dios le ha dado a los hombres, y es la confesión del hombre después de haber recibido la revelación. Deberíamos comprender que la confesión es muy importante también en sí misma. Cuando el Señor Jesús estaba sobre la tierra, dijo en diversas ocasiones, yo soy. Vea por ejemplo Juan 8:24. Al oír esto creemos, y entonces a Él le deleita oírnos decir, tú eres. Sabemos que hay una declaración que a Dios le encanta oír de nuestros labios, que le digamos, tú eres. Por eso le decimos, tú eres Señor. Esta declaración tan importante, Jesús es el Señor, puede ser sumamente poderosa. Algunas veces, cuando las cosas anden en desorden y Satanás se burle de usted, diciéndole que no tiene quien le ayude, todo lo que tiene que hacer, aunque no pueda ni orar en ese momento, es declararlo con sencillez. Proclame en voz alta, Jesús es el Señor. Al instante verá que las cosas que están enredadas no son nada y que las burlas de Satanás tampoco significan nada. Cada vez que se halle en una fuerte prueba, debería levantarse y pronunciar estas palabras. Sea en su propio cuarto o en una reunión de oración, debería decir, Jesús es el Señor. Con esto le estaría diciendo, tú eres. Al Señor le agrada mucho oír esta declaración y como consecuencia seremos fortalecidos interiormente. Al Señor Jesús le deleita oír, tú eres. Si no fuera así, ¿por qué habría de pedirle a sus discípulos que le dijeran quién es Él? ¿De qué sirve preguntarles a los discípulos si ellos no saben? Y sin embargo, ¿para qué preguntarles si lo saben? El Señor Jesús les hizo esta pregunta porque deseaba grandemente oír a Pedro darle su respuesta. Tengamos en cuenta que los fundamentos de la Iglesia no fueron puestos solamente en la revelación que Dios le dio a Pedro, sino también en la declaración de éste después de recibir aquella revelación. Una vez que nos haya revelado su Hijo, su obra maestra a nosotros, debemos hablar lo que Él nos ha revelado y confesar lo que nos ha dado. Por eso lo reconocemos como el Hijo de Dios y como el Cristo. La Iglesia es esto, la voz de Cristo dejada por Él sobre la tierra. Dios puso a la Iglesia sobre la tierra para que declare y confiese a Cristo. Hubiera sido totalmente inaceptable que Pedro hubiera dicho solamente en su corazón, creo que el Señor tiene poder y reina, creo que el Señor es glorioso. No hubiera bastado tampoco con que Pedro hubiera dicho, Señor, te creo en mi corazón. Lo que el Señor pregunta es, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Este vosotros señala directamente a los discípulos. Por lo tanto, lo que espera de ellos es que abran la boca y hablen. ¿Qué deben decir? Que soy yo. Esto es, hablar al mismo Señor, decir quién es Él. Pongamos toda nuestra atención a estas palabras. Debemos recordar nuevamente que la Iglesia se halla edificada sobre la confesión del Señor que hemos hecho. Sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si no vemos la revelación entre la Iglesia y las puertas del Hades, probablemente no nos daremos cuenta de la importancia de que el Señor haya usado la palabra decís. Es posible que pensemos que creer en el corazón es suficiente o que basta con orar solos, pero si vemos que la Iglesia ha de detener las puertas del Hades, entonces apreciaríamos lo que llena de vida, poder y autoridad que es esta declaración sobre la identidad de Jesús de Nazaret. Muchos pueden dar testimonio sobre las numerosas veces en que se tropezaron con dificultades contra las cuales la fe y la oración no parecían producir efecto victorioso alguno, hasta que un día se alzaron y declararon, Jesús, tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú has aplastado al diablo bajo tus pies, y tú eres el que ha destruido todas las obras del enemigo. Tan pronto como hicieron esta declaración, se sintieron extrañamente fortalecidos. En esta situación, la mejor oración no es la de petición, sino la de declaración. Tú eres, es la declaración de fe de la Iglesia. Repito nuevamente que la Iglesia no está construida solamente sobre la revelación de Dios, sino también sobre la declaración de los hombres sobre la revelación que han recibido. La declaración que es consecuencia de la revelación está llena de valor espiritual. Tiene el poder espiritual necesario para sacudir al Hades.
Sabemos que Pedro era una persona locuaz, cuyas charlas fueron cortadas por el Señor varias veces. Sin embargo, en esta ocasión el Señor no solo le permitió hablar, sino que también lo llamó bienaventurado cuando terminó. Porque lo que Pedro declaró en aquel momento representa la declaración de la Iglesia, una manifestación que el cielo se agrada en oír y que sin embargo se oye raras veces en la tierra. Esta es la declaración a la que teme el Hades, pero también es la que Dios anhela oír. En nuestras reuniones de oración y de adoración y en nuestra oración personal deberíamos aprender a decirlo con más frecuencia. Tú eres. Mientras estaba en la tierra el Señor dijo, yo soy. Ahora nuestro placer es replicarle con un tú eres. No hay una expresión más amada que esta, el tú eres. Es el fundamento de la Iglesia, porque su fundamento está puesto en el mismo Señor. Está edificado sobre la confesión que los hombres hacen ante el mundo y el diablo con respecto al Señor que conocen por medio de la revelación. Después de que Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le contestó, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Cuando el Señor mencionó su nombre, pronunció también el de su padre. De manera que el Simón que era bienaventurado no era cualquier Simón, sino solamente Simón, el hijo de Jonás. Además, el Señor le dijo más adelante, tú eres Pedro. Con todo esto estaba indicándonos que esta revelación es muy personal y también que la declaración o confesión es igualmente algo intensamente personal. Ninguno que no reciba esta revelación ante Dios ni haga esta confesión podrá tener parte en esta bendición. Para resumir, diremos que la roca incluye en sí tres significados. 1. Esta roca es Cristo, el Hijo del Dios viviente. 2. Esta roca es Cristo, el Hijo del Dios viviente que Dios ha revelado. Y 3. Esta roca es Cristo, el Hijo del Dios viviente al que Pedro confesó. Esta roca que nuestro Señor menciona es la suma total de los tres significados. La Iglesia está edificada sobre la roca. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, en el original griego Petros, significa piedra pequeña, mientras que roca, Petra, es una palabra que denota una gran masa de roca o piedra. El uso que hace el Señor de ambas palabras está muy lleno de significado. Lo que quiere decir es, tú eres una piedra pequeña, Petros, y yo construiré mi iglesia sobre esta gran piedra, Petra. El fundamento de la iglesia es el mismo Cristo. Él es como una inmensa roca sobre la cual se halla edificada. Tú eres Pedro. Quiere decir que tú, Pedro, eres una pequeña piedra y tendrás parte en Cristo. Ya hemos mostrado que el Señor necesita muchas piedras pequeñas para construir su iglesia. Esta roca es una piedra inmensa, la piedra fundamental. Solo hay una piedra fundamental en los cimientos, aunque haya muchas piedras pequeñas en el edificio. El cimiento de la iglesia es el mismo Cristo y la iglesia ha sido edificada sobre él. Esta labor de edificación sigue en proceso aún hoy. El Señor sigue construyendo piedra sobre piedra. En vista de esto, todo lo que desee ser un vaso útil de Dios en la iglesia debe saber que el Señor Jesús es el Cristo de Dios, además de ser el Hijo de Dios. Debemos verlo no solo como Salvador, sino también como el Cristo al que Dios ha preparado para llevar a cabo sus propósitos. La iglesia necesita tener esta revelación, debe presentar este testimonio, necesita hacer esta declaración antes de que pueda ver que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todas las tentaciones que el diablo pueda presentar y todas las obras que pueda realizar la muerte no se podrán sostener ante una iglesia así. La iglesia vencerá todo el poder de Satanás gracias a su revelación interior y a su obra exterior de testimonio. ¡Aleluya! Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y la muerte será tragada por la vida, porque el Señor construye su iglesia sobre esta roca.